¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Bienvenidos a más una tertulia de Estudio en Sapiencia y gracias por estar ahí con nosotros y por acompañarnos. Esta vez vamos a continuar la cuestión sobre la opinión y el conocimiento que empezamos ya en la tertulia anterior y para ver hasta dónde nos lleva esa discusión. Hoy me acompañan Edgar Hola, ¿cómo están? y también Néstor y también Jesús, como siempre, que espero que tengan hoy una buena intervención. Entonces, muchas gracias a todos por acompañarnos. Así que el tema de la opinión tiene muchas implicancias, ¿sí? Y al revisar un poco la tertulia anterior, realmente podría dar la impresión de que decimos que nada se puede resolver con la opinión y que es mejor no dar la opinión nunca, ¿no? Porque más o menos así terminamos nosotros nuestra tertulia. Pero sí, hay algunas cuestiones en las que sí se puede tener opinión y que no queda más que utilizar de la opinión para poder resolver. El tema es cómo utilizar esa opinión y qué conocimiento tenemos que tener de esas cosas, ¿no? Entonces, creo que conviene que podamos cerrar el tema acerca de la opinión en nuestra tertulia de hoy. ¿Qué parece? Sí, me parece Me que parece, me parece que... querés Bueno, salvar in extremis no, la opinión. no quiero salvar in extremis la opinión. Lo que pasa es que no, hay un hecho irrefutable. Nosotros no tenemos conocimientos de muchas cosas. ¿Sí? Sí, Es cierto lo que me dijiste antes de comenzar, que tampoco es cierto que tenemos conocimientos de poquísimas cosas. ¿Sí? Pero también es cierto que hay muchas cosas que desconocemos. Y me parece que es un tema que es una actitud sabia decir que no sabemos y que sobre ciertas cuestiones no tenemos más que opinión. sí, ¿Entendés? Entonces, y si no tenemos más que opinión y tenemos que resolver el problema, o sea, ¿cómo vamos a resolver el problema si sobre cierto tema no tenemos más que opinión? ¿Sí? Ese fue el punto. Si sobre cierto tema no tenemos más que opinión, entonces, bueno, ¿cómo hacemos para resolver cuando no tenemos más que opinión? Esa es la gran pregunta. sí. Yo diría, por ejemplo, también al principio, bueno, ¿qué sería un problema? ¿Cuándo vamos a tener un problema y tenemos que resolver y tenemos solo opiniones? Un problema, o sea, un no problema en realidad diría, que si el padre y yo nos pusiésemos a discutir sobre ingeniería aeroespacial, ¿no? Evidentemente los dos, lo que podamos tener respecto de esto va a ser probablemente por falta de experiencia y mucho, va a ser opinión. Ujú, Entonces ese no es un problema real, claro. ¿sí? Porque podemos conversar sobre esto Sí, pero y fíjate, si tenemos que pensar nosotros, por ejemplo, sobre el, digamos, vamos a organizar una peregrinación. ¿Qué nombre le vamos a poner a la peregrinación? Ese es un tema de opinión, sí, sí. ¿entendés? Ese es un tema de opinión. Porque no hay un conocimiento que... Sí, bueno, vamos a No organizar hay una un opinión. mandamiento taxativo No que hay un diga mandamiento que te diga, sabes que tenés que ponerle este todas nombre. las Claro. peregrinaciones se llaman así. Se llama así. Entonces, ese es un tema de opinión, ¿sí? Y donde podemos preguntarnos, a ver, ¿cuál es el nombre que mejor responde al espíritu de esta peregrinación? Y aún así, aunque se redujeran con ese criterio las opciones, todavía quedarán algunas. Claro, por eso marcaba un ejemplo así un poco exagerado. No existe problema cuando nosotros hablamos de ingeniería aeroespacial. Sí existen en cosas prácticas Mm, que atañan a nuestro quehacer claro, diario claro, claro. o a nuestra vida, que impactan. Que nosotros hablemos de ingeniería aeroespacial no tendría probablemente ningún efecto ni en nuestra vida cotidiana, ni en nuestra salvación, Ni en los cohetes. ni en evidentemente, ¿sí? Ni en ninguna de las compañías que no les importa a ellos nuestra opinión, ¿sí? O sea, no solamente no les importa, de hecho no les sirve. Entonces hablemos de las cosas en las cuales nuestra opinión sí, entre comillas, sirve. ¿Por qué? Porque son cosas de nuestro quehacer cotidiano. También, por ejemplo, se da este tema de la cuestión de la opinión en
en política. En política se da mucho No, eso. eso es, allí estamos, digamos, en el campo por la configuración misma del escenario político. Estamos en el campo de las opiniones, Sí, ¿sí? Donde pululan y parece ser que todas las opiniones valen lo mismo. sí, claro, evidentemente hemos llegado a una tesis en el episodio anterior donde dijimos que no todas las opiniones valen lo mismo, ¿sí? Y claro, la tesis liberal del autor que usamos como texto de referencia, en realidad sí pretende que todas las opiniones valen lo mismo, ¿sí? Pero en realidad no todas las opiniones valen lo mismo. Yo soy de esa tesis, de que no todas las opiniones valen lo mismo y creo que estamos, por lo menos aquí estamos un poco de acuerdo, ¿no? Pero el, no me refiero y no me refiero, cuando hablo de política, no me refiero solamente a la política que elige el gobierno de la ciudad. Sí, o sea, el gobierno de la sociedad. También me refiero a la política en tanto que gobierno de las sociedades intermedias, por ejemplo, la Claro. política de la facultad, por ejemplo, O qué en sé una yo, o de comisión la de universidad, barrio. una comisión de barrio, ¿sí? Una comisión de padres, eso también es política, donde, Sí, sí. donde vos tenés opiniones. Evidentemente, no es que todo sea opinión, ¿verdad? Pero porque si vamos a preguntarnos si en la comisión de padres se van a preguntar si las hijas de los padres van a salir a bailar algo obsceno, ¿sí? Si los manteles que vamos a usar en el festejo del Día del Niño tienen que ser celestes Bueno, eso sí es o una opinión. multicolores o blancos. Mm. Bueno, de hecho el autor va a decir, bueno, aquí aparece un elemento de autoridad. Pero voy a dejar fluir el diálogo, Vamos a, ¿verdad? vamos a ir resolviendo el tema, Pero ¿sí? digamos que de hecho es muy común que se hagan chistes de lo caótico y absolutamente eh, Sin cabeza. sin cabeza de los grupos de padres del colegio, ¿verdad? Claro, Vamos a intentar dar un tip ahí, ¿verdad? claro, claro. Pero es complicado, ¿sí? Entonces alguien pregunta, ¿no? Alguien pone, tienen que traer camisa blanca mañana, entonces aparecen ahí las opiniones, Ujú. ¿verdad? Ese tema del nombre de la peregrinación es un tema que me pasó a mí, ¿eh? Eh, o sea, teníamos un grupo y nos preguntamos cuál es el nombre de la peregrinación. Claro, la mayoría, menos dos, se inclinaron por un nombre X, ¿no? Y dos, entre los cuales había una opinión autorizada, se inclinó por el otro nombre. Entonces, aunque es cierto que a mí me tocaba elegir, sin embargo, yo quedé un poco, digamos, curioso, no sé si perplejo o curioso, pero realmente quería saber cuál era la razón para que el otro, no, después de los argumentos que se habían presentado, por qué esa opinión, que era más Optaba, autorizada que la de los demás, se inclinaba era disidente, era disidente de la mayoría, ¿no? claro. Entonces, pero eso me parece una opinión importante, ¿no? Pero bueno, para que se llegue a una conclusión allí en el grupo, todos tendrían que entender que era cuestión de opinión, ¿no? Y que alguien va a tener que decidir finalmente cuál es el nombre de la peregrinación y cómo vamos a nombrar a esta cosa, ¿no? Pero ese es el punto. Entonces, te das cuenta que hay la opinión se utiliza y es importante que entendamos nosotros cuál es su valor y cómo llegar cómo actuar cuando solamente tenemos opiniones. Ese es el punto central, me parece, de nuestra discusión ahí. Claro. Bueno, entonces, creo que una primera pregunta que podríamos nosotros hacernos es la siguiente. Si si puede haber conocimiento en cuestiones de valor, como lo hay en cuestiones de hecho, porque en cuestiones de hecho estamos todos de acuerdo de que no hay opiniones, hay conocimiento, ¿sí? Entonces se conoce el hecho y entonces sobre los hechos tenemos que tener conocimiento. Pero sobre cuestiones de valor, sobre si algo vale más que otra cosa, ¿sí? Sobre si ah, esto gusta más que aquello, qué gusta más a la gente, qué puede ser más agradable, qué puede ser más interesante, qué podría tener mejores resultados, porque no sabemos, sobre todo cuando se refiere o sea, a la libertad de la gente, ¿no? Que tiene que elegir algo. Entonces, si
puede haber conocimiento de cuestiones de valor, así como lo hay en cuestiones de hecho. ¿Sí? ¿Qué te parece eso? Eh, bien. Esto en la práctica, sí, es un poco complicado porque la opinión como es personal va a estar, digamos, arropada de todo lo que conlleva el individuo. Entonces allí no solo va a ir sus certezas, sino probablemente también sus deseos y sus sentimientos, Claro, ¿sí? La inclinación de su corazón claro. por darle un nombre eh, romántico. Entonces, un hecho práctico, probablemente, digamos, y tal vez en algunos escenarios aquí hipotéticos, pero que puede ser muy real, Ujú. no sé, una, ocurre una guerra, ¿sí? Se declara una guerra, entonces se dice, bueno, los ciudadanos tienen que defender su patria. Probablemente, o no probablemente, es una regla ya digamos, de este arte o del escenario bélico que vayan los varones al frente, ¿sí? Y generalmente se llame a enlistarse en el ejército a hombres de determinada edad, etcétera. Probablemente las madres en general, siempre hablando de forma general, van a intentar obstruir ese hecho. Va a decir, no, 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 yo no quiero que mi hijo vaya a este conflicto bélico. ¿Sí? Sí. Y ocurre. Y esto está disociado de lo que realmente tiene que pasar. O sea, lo verdadero. O sea, hay una verdad detrás de esto. La virtud del patriotismo, etcétera. Después podés desglosar la guerra. Era lícita o ilícita, justa e injusta. Un montón de parámetros. Pero supongamos que ir a la guerra sea injusto. ¿Sí? Y que la opinión de la madre respecto de que si su hijo tiene que ir al frente o no, está basada en que está basada probablemente en una carga emotiva. O no puede ser solamente la madre, puede ser la esposa o puede ser otro pariente. O sea, eh, pero hay un hecho objetivo. O sea, es importante o no defender la patria. ¿Sí? Entonces, yo diría que sí. En principio sí, ¿verdad? Hay una forma de separar, solo que es difícil. ¿Sí? Es difícil en el sentido de que justamente eh, el conocimiento es universal y entonces yo lo puedo poseer como individuo, pero también tengo otras circunstancias, como diría Ortega y Gasset, que pueden hacer que yo no pueda ver eso claramente, por lo menos no como el otro. De hecho, en general, el cine y la narrativa y la literatura se ha encargado de mostrarnos todos estos matices, ¿sí? Entonces, hay cualquier cantidad de películas o de films, o de películas, de obras de teatro, de literatura que nos intentan mostrar o contrastar justamente estos escenarios. Es como, sí, terminan siendo las opiniones o las ópticas, ¿sí? De este escenario bélico. Pero bueno, este escenario bélico que evidentemente tiene varias ópticas de la madre, del huérfano, del soldado, del general, ¿sí? O del gobernante. Hay un hecho concreto y objetivo detrás. O sea, ¿qué te parece? A mí me parece eso un A mí me ejemplo. parece que si en cuestiones de valor que generalmente se identifican con las cuestiones morales, em, que allí puede que haya algún nivel en el cual nosotros no podamos tener conocimiento, ¿sí? Y, y que estos ejemplos que pusiste al final acerca de la literatura, el cine, el teatro, que hizo que nos acerquemos a la experiencia humana particular de un modo que nunca había sucedido antes. ¿M? Entonces, en realidad lo que hizo fue que terminemos cayendo nosotros en un gran relativismo, ¿sí? En un gran relativismo.
porque lo mismo pasa aquí un poco con la cuestión de las culturas, ¿sí? Toda antes de los grandes viajes de descubrimiento y del desarrollo lo que vino a ser después la antropología cultural o la sociología y de las disciplinas sociológicas, ¿sí? Había una cierta certeza acerca de que había culturas superiores, ¿no? Pero después resulta que se extendió la idea de que no hay culturas superiores, que todas valen igual y que simplemente lo que hay entre todas es diferencia cultural, ¿sí? Exactamente. O sea, Entonces, y se hace sí, una especie de loa o Vítor o una especie de ecomio justamente a esta diversidad. a esa Una diversidad, oda a la diversidad, claro. diría yo. Pero precisamente esta posibilidad que tuvimos de poder conocer diversas otras culturas nos hace ver que hay, utilizo el término valores, porque es el término que utilicé al principio en la pregunta inicial, hay valores que son comunes, ¿sí? O hay reglas morales, si querés. Hay reglas morales que son comunes a todos. Sí. Hay reglas morales que son comunes a todos y que todas las culturas comparten. O sea que hay verdades que son universales. Entonces, hay un cierto nivel en el cual hay un cierto nivel que es común a todos los pueblos, donde esas verdades morales son comunes y son compartidas por todos, ¿sí? E inclusive cuando originalmente un pueblo no tenía cierto valor moral, por ejemplo, entre los guaraníes, la monogamia o la indisolubilidad del matrimonio para cualquier pueblo indígena, ¿sí? Eh, entonces, pero Que es finalmente, un tema de ley natural. es un tema de ley natural, que finalmente asumen estos pueblos, una vez evangelizados, ellos asumen la monogamia y la indisolubilidad, ¿sí? Unidad e indisolubilidad, que son las dos propiedades del matrimonio. Entonces, lo asumen precisamente porque corresponde con la naturaleza humana, ¿sí? Solo que debido al desarrollo cultural y a cómo se desarrolló aquel pueblo, ellos no tenían esto, ¿sí? Porque el divorcio, la poligamia o cualquier otra deformación del matrimonio simplemente era más acorde con un estado de vida que era salvaje. Claro, los sociólogos se van a tirarme, se van a arrojar a mi yugular cuando digo yo que son salvajes, ¿no? Pero no se puede llamar de otro modo, no tiene otro nombre que en un pueblo tengan la costumbre de enterrar vivo a los niños. Eso es salvaje, ¿no? Es vida de la selva. Nunca mejor dicho, ¿no? De hecho. Entonces, pero hay valores comunes, hay reglas morales comunes para todos. Claro. O sea, Independientemente del cristianismo, quiero decir, ¿no? sí, sí, sí. De hecho, al pensar, no, pero yo creo, diría, que el cristianismo con toda justicia asume, ¿sí? Asume ese papel protagónico justamente decir, bueno, esta es la cultura verdadera, ¿sí? Y de hecho, voy a llegar a ese punto, asocia elementos culturales que son, digamos, benignos, ¿sí? O los resignifica, usando una terminología moderna, ¿sí? En pro justamente de educar al pueblo, no solamente en la fe, sino en buenas costumbres y redirigir esta ley natural, ¿sí? Porque si decimos que todas las culturas son iguales, ¿sí? O todos los pueblos tienen culturas equivalentes, entonces justamente no tiene, o sea, la conquista es un acto violento per se. Entonces se va a decir, bueno, la conquista o la colonización, que es justamente un término bastante severo que se usa, sí, de cierto modo, de un modo peyorativo, va a ser un elemento de doblegar un pueblo, una cultura, sí, una nación. Sin embargo, cualquier persona civilizada va a decir que comer carne humana, por ejemplo, es inmoral,
¿sí? O sea, no hace falta hacer Por los mucho. sacrificios humanos. Sí, exactamente. Y eso eran costumbres, y nunca mejor dicho costumbres, o sea, que se acostumbraba a hacerlo, hacían repetidamente, ¿sí? Y respecto a esto tenían creencias erróneas. Los mexicas o los aztecas, llamados aztecas, ¿sí? Por ejemplo, los tipos hacían sacrificios humanos, eran antropófagos, etcétera. Entonces, un antropólogo, por una cuestión de la ciencia, va a decir, no, esto tenemos que observarles en su estado natural, ¿sí? Casi que, bueno, tenemos que dejarle porque es parte de su cultura, ellos seguir teniendo estas prácticas. Pero en realidad no es así. Con toda licitud, digamos, Occidente, en la figura de, por ejemplo, España o Portugal, aquí en esta parte del continente, ¿sí? Tomaron ese factor civilizador y erradicaron Misión civilizadora, sí, mejor dicho. esa misión civilizadora y erradicaron esta práctica inmoral, ¿sí? Claro. Objetivamente inmoral de la cultura. Esto va a venir justamente de la sociología o de la antropología cultural Ujú. eh, francesa, ¿sí? Que va a decir esto, ¿verdad? Hay varios autores que hablan de cultura y culturas, pero bueno, se va a producir estos elementos, ¿sí? Van a ellos decir que, bueno, todas las culturas son iguales, bueno, donde objetivamente no es así, Claro. ¿sí? Hoy en día, todavía en el siglo XXI, existen algunos países o algunas naciones o pueblos nómadas en el África y no podemos decir que viven en el mismo nivel de civilización que nosotros, ¿sí? Los tipos todavía comen carne cruda, ¿sí? Algunos viven de la recolección. Evidentemente eso genera limitaciones, ¿sí? De índole cultural, ¿sí? ¿Cómo un pueblo así va a ser capaz de producir literatura de calidad, menos filosofía? No son capaces de producir arte verdadero, sino más bien tal vez sonidos ritualísticos, así casi que ininteligibles, ¿sí? Porque la relación que existe entre las prácticas que ellos tienen, o alguna, por ejemplo, caricaturizando un poco, pero siendo concreto, alguna danza de la lluvia que ellos tengan, ¿sí? No se corresponde lógicamente con la realidad, Claro. ¿sí? Y en otros elementos de la cultura occidental, principalmente, que es la que más Ujú. conocemos, no tenemos eso. No existe algo así. De hecho, si existe algo así, lo llamamos nosotros de magia o brujería, Ujú. ¿sí? De hacer ciertas cosas sobre las cuales no tenemos control ni entendimiento y que esto produzca ciertos efectos. De Sí. hecho, todo lo contrario, nosotros se ha hecho un trabajo de no solamente de asimilar elementos de las culturas que fuimos teniendo. Se me ocurre justamente el tema de la peregrinación, ¿sí? No solamente es cristiano, o sea, es discutible, pero No, eso es, eh, bueno, eso en realidad ya estaba, la peregrinación estaba ya en el pueblo de Israel, sí, ¿entendés? Y más bien es no, eso es antiquísimo, sí, sí, eso viene por de eso, Abraham, eso ¿entendés? es, eso Eso es viene de Abraham. muy, muy antiguo, Mm. ¿sí? O por Me parece que ejemplo, hay otros casos que son más claros. sí, no, por ejemplo, ahora estamos, no sé, En todo caso, el tema es que hay elementos, hay reglas morales que son universales, sí, ¿sí? y de las cuales no podemos salir. Está este pueblo que hasta ahora no puede ser civilizado, los sentineleses, ¿sí? Que viven en Ah, ya, Sentinel claro. del El Norte. No sé si Sentinel, sí, sí, sí. que los tipos se cree que son caníbales también, No se ¿sí? sabe mucho, Se ¿eh? sabe, No se sabe mucho, no se sabe mucho. sí. Y los tipos se resisten justamente. Ujú. Y bueno, hay una especie de falsa, o sea, bueno, hay que cuidarle porque ellos viven ahí en su... Pobrecitos. Hay otro caso, no recuerdo el nombre del pueblo, cuando en la Segunda Guerra, que es una isla también, que en la Segunda Guerra vieron aterrizar aviones
Y esa gente lo que tenía era ignorancia, porque de esos aviones, ¿recuerdas el Sí. caso que mostré? Sí, sí, la religión. Se hizo toda Crearon una religión en, en función en función de los aviones de la cargueros. experiencia suya de los aviones cargueros en la Segunda Guerra, los Sí. aviones americanos. Qué triste. Entonces Qué no triste. podemos decir que nosotros estamos a ese nivel ese nivel cultural con esta gente. ¿Sí? Definitivamente tenemos una deuda justamente moral de justamente pasar Sí, cultura a esta. es triste ese caso. Sí. Sí, o sea, existe eso. No podemos hablar de. Es muy común me parece que es una cosa casi obligada en la universidad, que el que entra a estudiar en la universidad en muy breve tiempo termina pensando esta idea relativista, ¿no? Relativista de que todo vale lo mismo, ¿sí? Y entonces aparece como si tiene la mente abierta, ¿sí? A todo para poder aprender de todo. No sé cómo puede aprender de todo porque o con esa idea de que viajar te abre la mente, ¿no? Te abre la mente, en realidad te abre la mente al relativismo, porque uno termina pensando que todo vale igual, aunque haya varias cosas que son contradictorias, ¿sí? Y se excluyen unas a otras. Se excluyen unas a otras. Pero se ve que no hay suficiente inteligencia para poder notar cómo unas cosas excluyen a las otras. A mí me parece que el resultado de decir que todo vale al final, y aunque no lo quieran sus defensores, es que algunas culturas, algunas personas, las culturas, cuando nosotros, gente como nosotros dice, no todas las culturas son iguales, en el fondo estamos diciendo nosotros, los seres humanos somos todos iguales y todos merecen una cultura que les abra al horizonte de la verdad. Exactamente. ¿Sí? Y en el fondo, los que dicen que toda cultura es igual, en el fondo están diciendo que no todos los hombres son iguales. ¿Sí? No todos los hombres son iguales. Porque algunos son capaces de una cultura que les desarrolla mejor y otros no son capaces de una cultura que les desarrolle mejor. Eso lo pienso ahora, ¿eh? Hay Pero gente- y me parece que puede ser No, bastante... es iluminador. Porque imagínate, hasta ahora, 2024, hay gente que no usa mesas para almorzar o para sus actividades diarias. Y vos decís, ¿qué es una al norte mesa? de India. ¿Qué es una mesa? Al norte Sí. de India. Mm. O que come con animales, o que tiene animales como dioses, Ujú. ¿sí? O no sé, se me ocurren, hay miles de ejemplos así casi absurdos. Claro. ¿sí? O sea, en cuestiones de valor puede haber cierto conocimiento, ¿sí? Sí, sí, En gran absolutamente. medida. En cuestiones, en Absolutamente. reglas morales puede haber conocimiento en buena medida, sobre todo porque las reglas morales, ¿sí? Se fundan en realidad en la naturaleza humana. ¿Sí? Las reglas morales se fundan en la naturaleza humana. Entonces tiene que haber conocimiento. Si las reglas morales se fundan en la naturaleza humana y se fundan en la misma realidad, que es la misma para todos, entonces tiene que haber reglas morales comunes a todos. ¿Sí? Después podemos dejar un pequeño espacio para cuestiones de valor que son moralmente indiferentes. Y allí es donde puede caber entonces la opinión. ¿Sí? ¿Qué? Entonces, la siguiente pregunta es, ¿sobre qué podemos opinar? Entonces, ¿sobre qué podemos nosotros opinar? ¿Y hasta qué punto? No, pero primero sobre qué podemos opinar. Bueno, no sé qué estabas viendo, porque si me decías hasta qué punto, la verdad es que no había pensado yo en esa pregunta. ¿Hasta qué Mira, punto? por ejemplo, si somos una civilización. Bueno, pero decime primero, ¿sobre qué podemos opinar? Empecemos con eso. Pa, sí, en mi experiencia de casado diría, podemos opinar sobre el color de la casa. Ok. ¿sí? Algo absolutamente contingente. Mm. ¿sí? Diría sobre cosas contingentes. No sé si usaría esa palabra, porque lo No. contingente, pues, en realidad toda la acción humana es contingente. Ah, no, solo necesario contingente, sí, ya sé a qué te referís. Claro. Pero yo creo que tendríamos que buscar algún término más asequible. Cosas accidentales. No sé, che. No.
tengo dudas sobre el uso del término Sí, para este caso. pero diría, o sea, en términos prácticos te diría, podemos opinar sobre el color de la casa. Sí, pero no podríamos, bueno, está bien, pongamos los casos. Por ejemplo, ¿sobre qué no podemos opinar? No podemos opinar si está en nuestras posibilidades sobre cuál debe ser, por ejemplo. No, espera, pero estamos sobre la pregunta sobre qué podemos opinar. Oh. Y te estoy diciendo, sobre cosas que son contingentes. A nuestra, Está bien. desde el punto de vista del individuo, a nuestra Está bien, existencia. concedo lo contingente, sí. Por ejemplo, cosas sobre las que la gente opina, pero no podría, yo creo que no debería opinar, obviamente, es entre paréntesis una opinión. ¿Sí? Si está en nuestras posibilidades, no podemos opinar sobre cuál tiene que ser la educación o qué colegio debería educar a nuestros hijos. No podemos opinar sobre eso. ¿Mm? ¿Cómo así? Porque objetivamente hay un colegio mejor que otro. Ah, bueno, pero la decisión sobre a qué colegio llevar va... No, no. Por eso digo, si está en tus Sí, pero posibilidades. si vos podés decidir... No, pero entonces es una cuestión de opinión. Creo que te equivocas ahí. ¿Por qué? Vamos a suponer que Y no porque yo tengas el puedo decir- limitante financiero. Bueno, pero si no tenés limitantes financieros, eh, si no tenés limitantes financieros, pueden haber otros limitantes. La cuestión no ¿Cuáles? es ilimitada. Y no sé, la disponibilidad de plazas en el colegio para poder llevar a tu hijo. Sí, sí. ¿Entendés? Entonces, Pero eso, vamos a suponer que no existan esos límites. Que solamente sea tu opinión la... el único criterio para poder llevar solamente tu opinión. Y Yo elijo. nada obsta a que hayan varios colegios buenos. Sí, es cierto. ¿Sí? Nada obsta a que haya varios colegios Pero, buenos. digamos, yo debería de elegir el mejor. Debería elegir el mejor. Sí, pero podría elegir otro. Sí, Por podría. otras razones. Entiendo tu punto, creo que entiendo tu punto, Mm. ¿sí? Entiendo tu punto. Me parece que complicaría mucho aquí para Pero, poder bueno, resolver el decime, tema sobre bueno, qué cosas podemos... Pero bueno, me ¿qué parece cosas muy podemos interesante. ¿Hasta cuándo puedo ya no opinar sobre algo? Bueno, pero en realidad... Por eso so- dije pero- al pero- principio, pero por en eso dije realidad- por eso dije al principio, ¿hasta qué punto puedo Bueno, pero opinar? en realidad Pero, sí, pero digamos, sigue siendo opinión eso. objetivamente no. Como filósofo digo que no. Pero, digamos, ¿qué cosas podemos opinar? Yo te digo, el color de la casa. Sí, me podemos dejaste opinar. pensando, ¿eh? Sí, yo sé. Es la idea Es la idea de la tertulia. de la tertulia. Bueno, Mm. ¿hasta qué cosas podemos Veo que opinar? no tengo claro suficientemente la cuestión, porque ahora que me decís, suponiendo, bueno, voy a plantear el caso, digamos, tratar de describir mejor lo que dijo Edgar aquí. Me complicaste el script, che, me complicaste No, el guión, pero está bueno. Dice él, suponiendo que yo tenga todos los recursos, ninguna limitación, ¿sí? Y entonces yo puedo elegir sin ninguna limitación el colegio para mis hijos, ¿sí? ¿Es una cuestión de opinión o de conocimiento? No, a ver, espera, yo creo que estás confundiendo. A ver, me parece, vamos a ver. Una cosa es que yo pueda conocer cuál es el mejor colegio. No sé, creo que incluso ahí hay limitaciones, ¿sí? Hay limitaciones porque nosotros no conocemos la esencia concreta de los entes. ¿Sí? Además es una institución, es algo más complejo. Mucho sí, más concedo, complejo. concedo. Mucho más complejo. Entonces, Sí, me parece que no es algo que cae sobre lo que podemos nosotros llamar opinión. ¿Me entendés? Entonces, el tema de la elección. El tema de la elección. ¿Sí? Me parece que sí cae bajo el aspecto de opinión el hecho de cuál es el mejor colegio. Podemos tener una opinión probable, pero no tenemos, si ya nos cuesta tener conocimiento, digamos, completo de la esencia concreta de las cosas, imagínate de una entidad tan compleja como es un colegio, ¿me entendés? Entonces, yo creo que podemos llegar en eso solamente a una idea, a una opinión probable,
Muy probable. Súper fundada, pero Entonces, nada más que una opinión usando probable. este criterio, tampoco podrías tener certeza sobre la elección de tu religión. Corte, corte. ¿Ves? O Eh, sea, ese es el tema. sí, Sí. certeza. A ver, O sea creo que no, porque sobre sobre la religión. Espera. Estás metiendo un tema que no está en el guión. Que es muy no, interesante, pero está bien. ok, no. Mira, fíjate vos. Lo que pasa es que para que sepan todo, es que hicimos un guión para Sí. poder tener ordenada la cuestión y hacer cápsulas después, ¿no? Y ahora, sí, ¿por qué puedo tener certeza sobre la religión? Porque la religión exige fe, ¿sí? Y la fe es un intermedio entre el conocimiento y la opinión. Se parece a la opinión, pero es conocimiento. Se parece al conocimiento y en cierto modo es opinión, pero en realidad es un movimiento de la gracia que empuja a la voluntad. La gracia lo que hace es, la virtud sobrenatural de la fe empuja a la voluntad a que asienta la verdad revelada. ¿Sí? Yo tengo certeza porque la virtud sobrenatural me empuja, ¿sí? Digamos, me mueve desde adentro a que yo asienta aquello, ¿sí? Y yo creo, no porque tenga certeza como la certeza matemática, ¿sí? Sino Sí. porque mi certeza se funda en que Dios no puede engañarme ni engañarse. ¿Entendés? Entonces, ¿en qué se basa mi certeza? En que Dios no puede engañarse ni engañarme. ¿Sí? Entonces, la certeza de la fe viene de eso. Por eso me parece que es otro tema. Otro patamar. Sí. No entremos en esa cuestión. Te Ok. respondo así rápidamente para que no me... Sí, no se me ocurren 17 objeciones, pero vamos a dejar ahí. no, Sí, ok, vamos a tratar de seguir. no me preparé para eso en esta tertulia. Sí. No, porque... ok, lo que pasa es que nadie es perfecto. Yo sí creo en que... O sea, que de hecho yo sé que también vos crees eso. Que llegamos a una parte donde termina el conocimiento. O sea, termina la opinión y empieza el conocimiento. Sí. Y una vez que tengo conocimiento, ya estoy fatalmente obligado no a seguir mi opinión, sino el conocimiento. Fatalmente en el sentido. Claro, sí, Y en un sentido moral. pero en la opinión no. En la opinión yo no estoy obligado a seguir mi opinión. Sí, de Ese hecho, es el- justamente es el tema. Bueno, pero no entremos en la cuestión de la fe, porque si no nos vamos a complicar Ok, y tenemos que abrir perfecto. una sección aparte de eso, porque del tema de la fe y la religión vamos a hablar en nuestro programa más Ok. adelante, ¿sí? Entonces, ¿cuáles son las cosas que libremente pueden ser elegidas? Empecemos por los ejemplos y vayamos nosotros y de ello tratemos de abstraer algunas categorías de entes que pueden ser elegidos libremente, ¿sí? Entonces, se pueden elegir libremente porque fundado en este criterio, nosotros no conocemos la esencia concreta de todo. ¿Sí? Sí. Y si yo no conozco la esencia concreta de algo, entonces yo puedo elegir. Yo puedo decorar una casa bien o mal, pero en bien, decorar bien, hay muchas Hay una opciones. amalgama de posibilidades. Hay muchas opciones. Sí. Puedo usar colores fríos, colores cálidos. Entre los colores cálidos hay un montón de opciones. No son infinitas, pero hay muchas, ¿no? Entonces, va a decir, bueno, ¿qué querés? ¿Querés este tipo, este tipo, este tipo? Y entre este tipo están estas opciones. Y quiero esto. Y de estas opciones tenés estas clases. Y quiero esta. Entonces, pero podría haber sido esta también, ¿sí? O podría haber sido la otra. Pero en este Y caso... sigue estando bueno. Y sigue estando bien, ¿sí? O sea, Sí. Sí. pero podría venir otro y elegir, no sé, colores fríos para la decoración de su casa. Y no estaría mal también, ¿sí? Entonces, hasta un punto llega la cuestión, bueno, ok, el conocimiento me dice que tiene que haber cierto tipo de iluminación para la sala y tiene que haber ciertos muebles porque esto va a ser una sala, ok, no solo no puedo poner una cocina. Eso es tema Oh, eso es tema de conocimiento, por lo menos
digamos así, en general, ¿sí? Sin entrar en ciertos, qué sé yo, en excepciones. Pero después hay un montón de cosas que puedo elegir, ¿sí? Hay un montón de cosas. ¿Estamos de acuerdo con Sí, eso? sí, ¿Sí? absolutamente. Bueno, entonces, y de ese tipo hay muchas otras cosas que pueden ser también. La ley natural, esta ley de corrupción, va a decir que vos tenés que almorzar o tenés que ingerir alimentos. Ahora, la elección de estos alimentos evidentemente presenta un margen de posibilidades. Claro. Sí, sí, no sé, puedo elegir un menú, ¿sí? O determinados ingredientes. Y así hay varios ejemplos de cosas en las que se puede opinar. Claro, ¿Sí? claro, claro. Entonces, hay cosas en las que se puede opinar. Los temas de política, dijimos al principio también. Los temas políticos son los temas en los que muchas veces se puede opinar, donde más las opiniones pululan, Sí. ¿sí? Entonces, porque, de De hecho, que nuevo, un mecanismo hoy moderno es cómo hago prevalecer una opinión sobre otra con merchandising, con... bueno, pero eso es una deformación de la cuestión, No, no, porque, claro, pero te digo, lo que se intenta hacer con todo esto, claro, con la propaganda, ¿sí? Es hacer prevalecer una opinión sobre otra. ¿Sí? De hecho, es lo que ocurre cuando vemos un anuncio publicitario también. ok, Se intenta hacer inclinar la voluntad de la gente respecto de un producto en detrimento de otro. ¿Sí? Bebida, cualquier cosa. ¿Sí? Puedo consumir dos tipos de dos marcas de cerveza, ¿sí? Evidentemente, objetivamente detrás también hay, y pueden ser las dos buenas, ujú, ¿sí? Pero no existe, así, digámoslo así, no existe la receta de la cerveza perfecta, así, esta es la máxima y verdadera y única cerveza. Sino que digamos que la cerveza, para los expertos, tiene que tener ciertas características. Igual que el vino, por ejemplo. De hecho, y claro. o sea, estos, los catadores y todos estos, las personas que se dedican a estos rubros, tienen concursos, e inclusive de cierta manera tienen ciertas notas que tiene que tener Bueno, pero ahí la bebida. precisamente se da esto que dije. Ellos tienen un conocimiento mucho más acabado acerca de la esencia concreta del vino, Exacto. ¿sí? Pero la mayoría de la gente no va a No. tener eso. Por eso está esto de que si yo no tengo el conocimiento de la esencia concreta de algo, un conocimiento acabado de su esencia concreta, yo no tengo más que opiniones sobre eso, ¿sí? Em, Porque lo único que no es elegible es el fin último, ¿sí? Ahora, respecto de los medios, como sobre los medios yo no tengo conocimiento de la esencia concreta, entonces, porque si yo tuviese conocimiento de la esencia concreta de las cosas, yo elegiría lo que Directamente eso. directamente aquello que más me acerca al fin último, ¿sí? Si yo tuviese conciencia del fin último, ¿sí? Y tuviese conocimiento de la esencia concreta de las cosas, yo elegiría aquello que tiene relación con el fin último, que es la Claro. felicidad, podríamos decir así, ¿no? Entonces, pero como no tengo, no me queda otra que tener una opinión sobre el asunto. Hay cosas, vemos nosotros que hay cosas ciertas y hay cosas que son opinables, ¿sí? Sí. Hay cosas ciertas y hay cosas que son opinables. Las cosas ciertas son las cosas sobre las que tenemos conocimiento y las cosas opinables son aquellas cosas sobre las cuales no tenemos un conocimiento, no tenemos certeza y entonces no nos queda más que opinar sobre ellas. Pusimos, y ya creo que con los ejemplos basta con ellos, ¿no? Pero podríamos poner muchos ejemplos sobre la cuestión. Entonces, si es que hay cosas que son opinables, y eso se puede dar normalmente en la vida social, y de hecho se da, ¿sí? Ujú. Entonces, el, ¿cómo resolvemos, ¿sí? ¿Cómo resolvemos el tema de la divergencia de opiniones? ¿Sí? ¿Cómo podremos resolver el tema de la divergencia de opiniones? Ese es el punto más difícil de resolución, y las opiniones son muy diversas. Los textos que vimos como referencia hoy para preparar esta tertulia son muy diversos sobre este asunto. Bueno, un texto va a decir que es la autoridad.
Que la autoridad es... Hay tres posibilidades. Mm, Discutamos sobre las tres posibilidades. Uno es la fuerza. ¿Sí? Si hay divergencia de opiniones, se elige lo que se va a hacer por la fuerza del que gobierna. ¿Sí? ujú. La segunda posibilidad es la opinión de los sabios, ¿sí? O del sabio. El que sabe más es el que opina lo que se tiene que hacer, ¿sí? Llámese a este gobernador, o podemos incluir también la autoridad, ¿sí? Que no es la fuerza, sino que la autoridad legítima de quien es elegido para tomar la decisión en nuestro lugar, ¿sí? El sabio, que es elegido porque sabe, pero no tiene autoridad propiamente. Podríamos hacer una pequeña distinción ahí, a mí que me parece que en realidad es dos caras de la misma moneda. Y en tercer lugar, la regla de la mayoría. ¿Sí? Se hace lo que la mayoría quiere. ¿Cuáles son los problemas ¿Podés proponer otra posibilidad de resolución de divergencia de opiniones? Yo creo que en general ya están englobadas allí Ok, todas, ¿sí? Eh, una donde es por la fuerza, digamos, sí. ¿sí? Eh, Bueno, ¿estás de acuerdo con las tres entonces? ¿O sí, cuatro? sí, sí, por la fuerza, eh, digamos por la opinión de los sabios, de los que entienden. Entonces la autoridad vos estás haciendo coincidir con la fuerza. eh, no, eh, ¿La autoridad hace o sea, coincidir con los justamente sabios o con la fuerza? lo que ¿O con ninguno? con ninguna diría, Ok, porque justamente entonces tenemos cuatro. ¿dónde va a recaer la autoridad en una de estas tres Vamos a concentrarnos posibilidades? sí, primero en, Sí. en los nombres, ¿sí? No, por eso, ¿Sí? por eso. No, yo decía, ¿cómo yo No, pues distingo cómo yo elijo? ¿Cuál es el dilema? El dilema es elegir entre no, no esta elijas amalgama, todavía. entre esta amalgama de opiniones, ¿cómo elijo? ¿Cómo resuelvo este problema? No elijas todavía. Entonces yo te dije por la autoridad Ok. y vos decís después, ok, hay tres modos yo diría, hay tres modos de tener autoridad. Por la fuerza, o la autoridad la tiene el que tiene la fuerza para ejercerla, ¿sí? Sobre los otros. La autoridad la tienen los sabios, los que saben, o la autoridad la tiene la mayoría. Yo lo resolvería así. Wow. Sí. Estás resolviendo, sí. De la autoridad de la mayoría, la autoridad del sabio o la autoridad del que tiene la fuerza. Sí, O sea, vos englobás los tres en autoridad. sí, por eso. O sea, finalmente, de hecho, Entonces estás poniendo solamente tres. sí, Fuerza, de hecho para mí es fuerza, así. el sabio o la mayoría. Sí, de hecho es así. Bueno, Yo considero eso. ok. No, Concedo el tema y dejemos solamente en tres. Sabio. vamos, si tenés un cuarto elemento que no estoy A mí considerando. me parece que la autoridad legítima, que no es por la fuerza, ¿sí? Es alguien a quien nosotros delegamos la facultad de poder decidir en las cosas que no son tema de conocimiento, ¿sí? Yo a Claro, eso eso le llamaría sabio. se parece al sabio, ¿no? Se Sí, parece al sabio. por eso diría yo. Sí, O, porque al sabio le delegas a hacerlo, no, ¿no? claro. Bueno, entonces, dejemos los tres. Sí, Fuerza, por la fuerza, ¿sí? Que no hay mucho que discutir allí. O sea, no, imponer por la claro. fuerza es, en política es el tirano, ¿no? Lo que generalmente hacen los tiranos. Tenemos, básicamente para discutir, tenemos o por el sabio, ¿eh? O el que tiene... Sapiencia, sí. no, pero el que tiene delegación para poder decidir, O sea, además de tener la sapiencia o la sabiduría, tiene debería delegación. de tener el poder para hacerlo. Yo diría, además de tener la delegación, debería tener la sabiduría para poder hacerlo. Ajá, sí, sí. Y la regla de la mayoría. Ajá. Entonces, ¿cuál vos pensás que es el mejor modo y por qué? Bueno, el mejor modo, desde mi perspectiva, es la opinión de los sabios. O del sabio, en todo caso. No significa que sea infalible, Ujú. ¿sí? No necesariamente es infalible, pero es la opinión, o sea, o es el modus, o es el modo, como creo que es menos probable el error. ¿Sí? El error, porque lo que queremos evitar finalmente es el error. Queremos que
en estas cuestiones opinables podamos acercarnos de cierta manera con nuestra elección o con nuestra opinión a lo que es más parecido al conocimiento. Mm. Bueno, tener, entonces yo diría, ¿no? Es la opinión de los sabios. De hecho, bueno, Aristóteles va a decir por dónde yo voy a empezar a discutir un tema por la opinión de los expertos, ¿sí? De los que saben. Ahora, ¿quién te dice quién es el que sabe otra vez? O sea, ahí tenés otro dilema. Bueno, pero en una situación ideal, lo Eh, mejor parece ser que... sí, de hecho que inclusive te diría como a respaldo a este argumento que en casi todas las culturas, ¿sí? Excepto en la moderna, ¿sí? Los que decidían las cosas eran los sabios, ¿sí? Tenemos ejemplos en la escritura, por ejemplo, ¿sí? Sí, el famoso consejo de ancianos, porque se hace de cierto modo coincidir la ancianidad con, digamos, mayor sabiduría, Mm. era, era un criterio importante. Bueno, es que el anciano tiene más experiencia, ya no sé, qué sé yo, ha pasado por cosas que pueden hacerle ver mejor. Bueno, pensar en nosotros mismos. No, Hay cosas que nosotros exactamente. hoy que hicimos en nuestra adolescencia y juventud y no lo haríamos ahora. Iba a mencionar el ejemplo de nuestros padres, ¿sí? Ujú. Nuestros padres a veces no tuvieron o el tiempo o las formas, ¿sí? De transmitirnos todo el conocimiento, digamos. Hay ciertas cosas que simplemente las Claro, hacíamos porque considerábamos eh, un poco, un poco por la fuerza, sí, evidentemente existía una autoridad de ellos sobre nosotros, pero otro poco sí también, porque razonaba, bueno, este me dice por algo, ¿sí? Entonces, yo diría que no es el medio infalible, por lo menos en términos así rasos que estamos hablando. No es un medio infalible, pero es el medio menos probable, o sea, que permite menos probabilidades de error. Y contra este hecho, voy a citar, bueno, como el caso de Jesús, justamente, su ujú. condena. O si querés, el- gracias, se me fue otra vez el nombre del diálogo, que no era Critón. el Critón, gracias padre. El diálogo de Platón, donde justamente él discute sobre él, y es muy interesante, podemos hablar de varios puntos allí, o en la apología de Sócrates, donde efectivamente se da la condena al al bueno de Sócrates y se da por la opinión de la mayoría, Claro, ¿sí? claro, claro. Entonces, lo que se hace allí, en los parlamentos hubo opiniones, tal vez un poco de cuestiones personales, un poco mucho de cuestiones personales, porque los acusadores de Sócrates en su momento fueron, entre comillas, tal vez sus víctimas o víctimas De sus ironías. de sus ironías o de su método dialéctico, ¿sí? Entonces, estos lo que buscaban era hacer resonar esa opinión de, por ejemplo, corromper a la juventud y de impiedad en el resto, Mm, ¿sí? Y bueno, Atenas terminó votando claro. por la condena. O sea, si no querés el ejemplo de nuestro Señor Jesucristo, bueno, tiro otro ejemplo allí, Más laico. más, más laico. Más laico, sí. ¿Sí? Donde, bueno, y después otra muestra de virtud, Sócrates obedece, Mm, justamente lo que muestra en el Critón es eso, ¿sí? Digamos que aquí me voy a mover entre la apología de Sócrates, que es otro diálogo, y el Critón. En el Critón él resiste a escaparse, por ejemplo, porque él dice, no, sí, pero eso no fue en el Fedón. no, en el Critón es donde inclusive ya tenían un barco para que él. Ah, cierto. Sí, sobornaron al guardia y compañía, Sí, pero sí, dice, sí, no, sí, no, sí. si yo me Claro, escapo, es como si estuviese escapando de mi propia conciencia, cierto. ¿sí? Porque ella tenía el conocimiento que era más importante que su vida, Ujú, inclusive, ujú. ¿sí? Pero bueno, diría yo respecto de esto, ¿sí? Cómo estos tres medios, digamos, de resolver el tema de la opinión se dan de forma moderna, probablemente muchas veces va a ser
en función de la opinión de la mayoría, o por lo menos se maquilla o se intenta hacer parecer que es la opinión de la mayoría y finalmente termina siendo en función de la autoridad. A veces una autoridad de organismos estatales cuyos objetivos no tenemos muy claro, ¿sí? Ujú. ¿Sí? Bueno, y así existen varias leyes o programas o se aplican ciertas cosas cuyos objetivos no tenemos muy claros o parece que puertas adentro tienen unos objetivos y luego se reservan otros tantos. Yo creo que Mortimer Adler, cuando defiende mucho el tema de la opinión de la opinión de la mayoría, o sea, la regla de la mayoría, él lo que quiere evitar es precisamente la de los falsos sabios, quizá, ¿verdad? Sí, 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 podría Porque ser. el autor que leímos sobre el tema de la regla de la mayoría es un defensor de la democracia, ¿sí? Porque es un norteamericano y los norteamericanos son fanáticos fanáticos, a ver, un norteamericano si me escucha se ofendería. Bueno, Son muy devotos, mejor dicho, de su democracia, ¿sí? Entonces, porque ellos desconocen en su historia, de hecho les parece repulsivo probablemente la figura justamente del monarca, familia claro, real, etcétera, etcétera. entonces Entonces, ellos son muy devotos de la democracia, ¿sí? Muy devotos de todo su sistema político, ¿no? Entonces ellos son tienen mucho orgullo, creo que en el buen sentido, ¿no? De lo que ellos han logrado como progreso, como nación progresista, etcétera. Bueno, entonces él es fundados muy, en este principio. claro, ellos fundados en este principio. Entonces ellos están muy. Entonces Mortimer Adler defiende mucho el tema de la regla de la mayoría y él llega a citar textos de Aristóteles que a mí me sorprendieron mucho, porque la verdad es que yo no recuerdo esos textos así. No sé porque ya leí los textos de Aristóteles, solo que a veces en estas lecturas de estudio, sin detenerse mucho, eh, y dice que, entonces cita algunas cosas de Aristóteles allí que a mí me sorprenden. No encontré hasta ahora el texto donde está, porque es una traducción del inglés al portugués y entonces no, donde él dice que el mismo Aristóteles sostiene que las mayorías se equivocan menos que los sabios, ¿sí? Bueno, claro, no estamos hablando del sabio que sabe algo, porque si no ya estamos otra vez en el campo del conocimiento. Estamos hablando del sabio que parece ser más prudente, que es más Exactamente, prudente. En realidad estamos hablando del prudente, del ¿no? prudente. Entonces el prudente y dice que, Mortimer Adler dice que la mayoría, digamos que el todo de la sociedad tiende menos a equivocarse que, que los sabios, ¿sí? Claro, si pensás, por ejemplo, en la imposición del aborto, ¿sí? Entonces, evidentemente, si haces un plebiscito, ¿sí? Para poder saber qué quiere la gente, la mayoría de las personas va a votar en contra del No aborto, aborto, ¿sí? sí. En contra del aborto. Entonces, allí parece ser que uno podría decir, bueno, es conveniente que en realidad se haga un plebiscito general y que el conjunto elija, ¿sí? Pero muchas veces pasa que el mismo conjunto de gente eligen a un pésimo gobernante, incluso uno que ya todo el mundo sabía que sería malo y que era de ideología perjudicial para el pueblo, etcétera. Entonces, eh, me parece que, me parece que dependiendo del caso que se tenga que decidir, de la disponibilidad de hombres prudentes y Del escenario político, diría. del escenario de las circunstancias, porque no solamente en términos en cuestiones políticas, y de las virtudes tanto del sabio como del pueblo, va a ser a veces con los sabios y a veces con la mayoría, ¿sí? Porque estos ejemplos que vos ponés son fuertes. O sea, Sócrates fue condenado por la mayoría. Oh, Nuestro Señor Jesucristo fue condenado por la mayoría. Espera, y quiero poner un punto más. Entonces, después de leer ese texto de Adler, que me dejó perplejo, ¿no? Entonces, eh, el, pasé a leer sobre el reino de los príncipes de Santo Tomás, ¿sí? Y él hace una larga disertación en este tratadito filosófico, ¿no? Al rey de Chipre, sobre la persona del rey.
y que el uno rige a los muchos y que si vos querés que el bien de la sociedad y el alcance del bien común se da solamente si hay unidad en la sociedad y esa unidad no pueden lograrla los muchos y va argumentando de mil formas sobre el tema, sino que solamente puede lograr, la unidad puede lograr el uno, no los muchos, ¿no? El uno rige a los muchos. Entonces, aboga Santo Tomás aquí por la necesidad de una autoridad legítima que pueda llevar por un gobierno justo a que la sociedad alcance su fin. Y cosa que se da, por ejemplo, en un presidente. No vayan a pensar que estoy hablando solamente de un rey. Un presidente también es la misma cosa, ¿no? Entonces, porque es uno que rige a los muchos. Claro. Pero pone un tema importante, que para que la elección sea no solo justa, sino provechosa, cuando se elija al rey, no solamente, y para que el gobierno sea bueno para todos, tantos tienen que ser virtuosos. El rey, el monarca, como el pueblo. Aunque sea, tiene que tener las virtudes En potencia, digamos. sí, en germen, dice él, en germen, en semilla, ¿no? Y si no, por lo menos tiene que tener el rey esas virtudes, por lo menos en germen, para que él pueda inspirar, usa otro término, pero pueda inspirar a los demás, ¿sí? Porque claro, o si no, lo que va a pasar es que van a elegir al rey que les satisfaga más sus instintos y sus bajos deseos, como pasa, como ya estuviste haciendo alusión a eso en nuestras democracias, donde no gana el mejor, gana el que tuvo más propaganda. Gana entonces, para tener más propaganda, el que tuvo mejor presupuesto. O sea, más presupuesto para gastar en propaganda. Ese es el que gana. Y el mejor suele pasar desapercibido Sí. para el pueblo. Entonces, em, eso sucede en la práctica. Claro que nosotros estamos hablando aquí de escenarios ideales, no de la corrupción de la cosa, ¿no? Sí. Sí. Evidentemente yo justamente estoy de acuerdo con Santo Tomás que la opinión de los sabios, porque hay ejemplos, y por supuesto la cuestión lo explica Aristóteles en su Política, ¿sí? Y también lo explica Platón en su República. Evidentemente la corrupción de un... La corrupción de lo mejor es lo peor. Sí, Sí. Bueno, Santo Tomás retoma todas esas tesis en este tratado que mencioné. por eso. Entonces, sí, evidentemente si yo tengo a Nerón o Calígula, evidentemente preferiría tener una república. Mm. ¿Sí? De hecho, estos tipos fueron de los más nefastos que existió, ¿verdad? Como gobernantes plenipotenciarios, plenipotenciarios prácticamente. Hubo peores, ¿eh? Hubo Sí, tipos sí, muy sí, malos no, también. no, Sí. claro, ¿verdad? Pero digamos, dar Dos ejemplo de nombres dos conocidos, ¿no? conocidos, Mm. ¿sí? Entonces, Así que entonces, la verdad que va a ser de acuerdo a las circunstancias y de acuerdo a algunos factores que combinados pueden indicar que pueda ser más prudente elegir a los prudentes, a un prudente que que elija que es mejor. Y también van a haber circunstancias donde la mayoría la regla de la mayoría puede ser la que nos deje alcanzar. claro, hubo mayorías que eligieron bien obispos, el caso de Ambrosio, por ejemplo. Eh, y diría yo entonces, bueno, entonces este criterio de si los sabios o la mayoría va a tener también que ver con la temperatura, por así decirlo, de la sociedad en ese momento. Las virtudes, decís. Sí, 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 precisamente estaba pensando en eso. Las sí, virtudes de la sociedad, sí. Eh, para que veas que al final, ¿sí? Va a depender todo de las virtudes que rigen y permean el tejido social. sí, sí, absolutamente. ¿Entendés? Porque es el único modo de que porque si la opinión yo elijo voluntariamente, porque no conozco cuál es la verdad y me inclino voluntariamente hacia algo, para inclinarme hacia lo que sea más probable conforme a la razón, es necesario que mi razón esté libre y no que esté ahí dominada por las pasiones. Claro, ¿Sí? sí. Bueno, ¿querés decir algo?
Dijiste que tenías algo para decir de ese rato. ¿Sí? A ver. Bueno, solo un punto en particular, escuchando justamente lo que estaban comentando con respecto a lo que es la opinión y el conocimiento y lo que, digamos, da validez al conocimiento por su valor o por sus, ¿cómo es la otra expresión? Por valor y por el Sí, hecho. sí. Puede haber conocimiento en cuestiones de valor, así como hay conocimiento en cuestiones de hecho. Mm. No, hay justamente lo que entiendo en este sentido es de que el conocimiento por valor sea justamente cuanto más cerca está de la esencia, la más perfecta de la cosa en cuestión del conocimiento en sí. O sea, la opinión cuanto más se acerque a la plenitud de la esencia de las cosas, ya llega al punto de conocimiento, entonces es un punto ya más válido para En la ejercer la medida en opción. que podemos alcanzar la esencia concreta de las cosas, ¿verdad? Exactamente, Que, sí, sí. cosa que no siempre es fácil, ¿no? Y justamente está en la cuestión de opinión, que es, digamos, no sujeta a un grado de verdad a alcanzar. También tenemos que, por su practicidad, si de repente es un elemento que llega más perfecto a un fin específico, también tiene su grado de peso y no es solamente una simple opinión nada más. Sí, ese es un tema que nosotros no tratamos aquí hoy, ¿verdad? Pero Mm, obviamente la elección de... Eso es en cuanto a la elección de los medios para alcanzar un fin. Claro, exactamente. que generalmente es eso, ¿verdad? Entonces, vos tenés un fin, Ujú, ¿sí? Y pero la pregunta no es si es que, obviamente, si algo te permite alcanzar mejor un fin, lo elegís, ujú. ¿sí? Sí, sí. La cuestión de la opinión, de las opiniones divergentes se presentan cuando yo no sé cuál de ellas me acerca más. Ujú, ¿Mm? sí, sí. Ese es el punto. ¿Cuál de ellas me acerca más? Claro, ahí entonces permea más el conocimiento de la esencia de las cosas. Cuanto más cercano al conocimiento de la esencia de las cosas, uno entra una opinión Ahí en va, ahí sabes mejor cuál es la relación de la cosa con el fin. exactamente. Ese es el Eso punto. es lo que define una Pero si opinión. yo no tengo ese conocimiento, puede que varias cosas me parezcan, Mm, todas ellas me parezcan plausibles, ¿no? mm, Igualmente sí. Igualmente cercanas, ¿no? exactamente. Eso es. Así es. Bueno, bueno, gracias. Gracias a todos por habernos acompañado. Hasta aquí llegamos con nuestra tertulia de hoy, ¿sí? Después de esta le vamos a hacer dormir ya a Edgar, ¿verdad? Porque nosotros grabamos tarde. Grabamos, después le vamos a poner en la camita. Digo. Siempre estos programas los grabamos tarde, así que lo hacemos porque después de la... Edgar viene de la universidad, yo vengo de la parroquia y bueno, entonces con nuestras últimas energías, ¿sí? Eh, y grabamos esto antes de descansar un poco, antes de seguir trabajando, ¿no? Gracias a todos. Gracias, Edgar. Hasta luego, padre. Bueno, muchas gracias a todos. Gracias, Gracias. Jesús. Dios le bendiga a todos. Nos vemos en el próximo episodio.